Alguien dijo por ahí feliz viernes, siempre los viernes son felices porque se acaba la semana y tenemos todos tenemos un fin de semana de algo de descanso. Eh, Vamos con la clase que nos había quedado pendiente. Yo voy a avanzar en esta primera parte, que es un poquito más conceptual. Voy a avanzar, no sé si rápido, pero no quiero tomarme toda la clase en esto. Quiero llegar a la última parte, que es donde uno puede ir a ver parte de la información que uno necesita en materia de acceso a mercado, en materia para construir, por ejemplo, los indicadores de riesgo y todas estas cosas, indicadores también de medición de exportaciones o de integración a un mercado. Hay una serie de indicadores que no son parte del curso, pero que se los dejé o se los voy a dejar en el Drive. Entonces ahí te pueden descargar el documento. Está, creo que dice documentos y ahí hay varios documentos y hay uno que se llama indicadores de, de internacionalización y ahí hay varios indicadores, los más clásicos. Eh, pero hoy se me va a apagar. Quiero llegar a esa parte que como bien, es mucho más práctica y las quiero mostrar. Así que probablemente en algún momento me salga de la presentación, me vaya a la web y les muestre un poco directamente en la web cómo se hace. ¿Ok? Un segundito. Implementación de estrategias de internacionalización, parte 2, análisis de riesgo en general. Bueno, voy a saltarme esto, ya lo hemos visto, esto es lo clásico que yo coloco dentro de las PPT para iniciar. Los objetivos de aprendizaje ya lo hemos visto en las primeras presentaciones. Un roadmap de un poquito lo que incluye la PPT, no sé si lo vemos todo en detalle, pero ustedes lo podrán encontrar todo lo que está dentro de la PPT. Siempre parto con un breve resumen, 5 minutos de cuestiones que ya hemos visto o cuestiones que ustedes ya han visto en los cursos anteriores. Eh, Asociado a esto de determinar los riesgos, las dificultades, los obstáculos, y cómo medirlo y cómo encontrar eso y cómo subsanar eso, no sé si subsanar, pero al menos poder identificarlo, nos encontramos con varios elementos de riesgo o de desafío. Algunos ya los vimos y yo les dije que hay un autor que se llama George Jeep, que a mí me gusta mucho. Quizás los libros ya tienen unos años, pero son bastante atingentes cada una de las cosas que él establece. Los problemas generalmente se repiten. ¿Y cuáles son los problemas? Usualmente de poder diversificarse en los mercados, que justamente es lo que buscamos en este curso, financiamiento, que ustedes probablemente ya lo conozcan, determinación del crecimiento, determinar cómo es la estructura que tiene que ir tomando la empresa, definir cómo van a ser las adquisiciones de ciertos productos o materias primas, protección de la tecnología que están ocupando o protección del modelo de negocio, decisión si se integran o no con un socio comercial, si lo hacen solo, cómo lo hacen. Bueno, en ese sentido, yo siempre comento lo mismo y ustedes ya saben, a mí me gusta mucho la labor que hace ProChile porque justamente les entrega las herramientas para poder eh, internacionalizarse, eh, pero y siendo bien coloquial con las palabras, no entrar a ciegas, o sea, como que los acompaña primero para que ustedes observen el terreno, identifiquen si tienen las capacidades, si tienen el deseo, si pueden llegar a él, y si encuentran que hay clientes, y desde ahí ustedes poder comenzar. Entonces, el primer piso lo ponen ellos, me parece que es un gran elemento. Si no, es como entrar a ciego. Me acuerdo que mi papá decía, creo que lo comenté en alguna clase, mi papá decía siempre, muy coloquial, decía, en el camino se arregla la carga. Bueno, yo creo que en estas cosas funciona para algunas cosas, pero para esto no. Para esto no funciona. Es muy costoso arreglar el camino, la carga en el camino. Bueno, y en ese sentido tenemos algunos desafíos competitivos, que es, por cierto, entrar en este nuevo mercado, o sea, cómo vamos a definir el producto en función a la estrategia que podamos establecer, comprender, y usted, yo lo he dicho, creo que reiteradamente, me parece a mí que uno de los elementos más difíciles, porque hay algunas cosas que son técnicas. La definición, por ejemplo, del precio de un producto, porque el precio es importante, el precio, siempre lo he dicho, es la única variable que me genera utilidad, todo el resto me genera costo. Eh, pero el precio al final del día es un elemento técnico de definición, o más o menos técnico de definición. Uno podría establecer rango o pruebas, pero en las leyes laborales o el marco regulatorio en general es muy difícil.
y creo yo que son de los elementos más complicados, más, y ahí donde están probablemente los elementos de riesgo más importantes, creo yo. Son difíciles de cumplir, hay una cuestión que se llaman técnicas no arancelarias o barreras no arancelarias, que a veces quedan a la discrecionalidad de los estados donde uno está llegando. Bueno, lo vimos mucho en la pandemia, ustedes recordarán, estados que incluso por mutuo propio llegaron y decomisaron embarques que pasaban. Esa cuestión, o establecen certificaciones que uno no se las conoce o no las... que en teoría no deberían hacerlo. Realmente, y esto como conocimiento general, ocurre, por supuesto que ocurre, pero los países no deberían hacer eso. Y la razón es bastante simple, porque los países son parte de la Organización Mundial del Comercio. Y la Organización Mundial del Comercio establece normas. Normas que cuando un país se vuelve parte, firma el acuerdo de participación o de ser miembro, y eso pasa a ser ley de la República. Y eso establece algunas normas y algunas obligaciones. Entre ellas, comunicar oportunamente cada vez que se va a establecer algún tipo de eh, regulación, restricción, certificación, licencia, etcétera, comunicarla previamente para que los operadores comerciales tengan conocimiento de ellos previo a hacer la operación comercial. Y eso yo les puedo decir que muchas veces no ocurre. O sea, lo hacen justamente como un modelo de restricción encubierto, por decirlo de alguna forma, que traba el comercio internacional. Ese tipo de regulaciones a veces es muy difícil conocerlas. Y para eso hay plataformas que están observando y están monitoreando constantemente los distintos países y van poniendo a disposición de las personas esta información más o menos actualizada. Bueno, la exploración también de los mercados en general, yo puse emergentes, pero son los mercados en general, para poder identificar bien cuál es la ventaja competitiva que yo tengo. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, pero Chile también hace un muy buen ejercicio ahí cuando hace este test exportador, que son varias preguntas. Hay varias preguntas ahí, bueno, no es parte del curso, pero hay técnicas de encuestamiento donde las preguntas están cruzadas y logran obtener información bastante relevante sobre la empresa y determinar, no sino que si no puede exportar, por supuesto que puede exportar, pero determinar por lo menos algunas brechas que se pueden subsanar. Eh, Desafío establecer la asociación estratégica, si la hago, no la hago, con qué la hago, qué porcentaje tengo, qué cláusulas incluyo. Esto no tiene por qué ser información conocida, es información muy técnica. Entonces, a veces tener al lado alguien que tenga conocimientos jurídicos en esta materia y que conozca bien las cláusulas, pero no son las cláusulas propias, y volvemos al marco regulatorio. El marco regulatorio del otro también hay que conocerlo. En fin. Bueno, un poco lo mismo, y para eso hay buenas prácticas hoy día que se establecen, hay desarrollo de alianzas estratégicas que se dan a conocer, hay que fortalecer aquellos recursos que son intangibles, como habilidades, conocimiento, bueno, un poco lo que busca el curso, que no a veces no son propios de la empresa, pero que instituciones como esta permiten al menos reducir o acercarse a ese conocimiento. Hay factores administrativos, ya lo hemos visto, la cultura, las personas que están a cargo, pero para eso también, vuelvo a repetir, estos cursos buscan de alguna forma reducir esa brecha y desarrollar capacidades que permitan establecer o acercarnos a conocer estas estrategias. Dicho eso, también vimos nosotros que hay riesgos que establece el solo hecho de globalizarse, el solo hecho de entrar en estas relaciones que son mucho más estrechas con el resto del mundo, nos genera fenómenos, no solo el movimiento de una mercancía, y aquí me empiezo a conectar con distintas cosas. El movimiento de una mercancía es una parte de la operación del comercio internacional. También hay movimientos financieros, hay movimientos de personas, hay movimientos de capitales. En fin, hay una serie de cosas que ocurren cuando ustedes se internacionalizan. Hay movimientos, no es simplemente que su mercancía o su servicio sale. Entran distintas instituciones, van a tener que conectarse, por ejemplo, con el servicio de impuesto interno. Si van a estar allá, si se van a establecer en el país de destino, conectarse también con el símil del servicio de impuestos internos allá. O sea, la maraña de instituciones es bastante más amplia que simplemente tener en la mente de que mi producto sale. Conectarse acá con un agente de aduana, conocer la legislación aduanera. En fin, es bastante complejo y por tanto, perdón, y por cierto, hay beneficios. Si yo, esto es puro resumen.
Por cierto, hay beneficios y lo hemos conversado: generación de acceso a mercado, disminución de las barreras de entrada, mayor facilidad de ingreso a los mercados, menores costos si se producen, ¿cómo se llaman? Economías de escalas en el tiempo, mayores perspectivas de rentabilidad. De alguna forma, la demanda te obliga a mayor calidad de los productos, generación de empleo y ya cuestiones más genéricas como disminución de la pobreza, intercambio cultural, desarrollo tecnológico, paz mundial. Ojo, paz mundial, y no sé si sea el punto del curso, pero es importante saber que y esto está estudiado, los países, en general, los países que tienen más relación comercial, menos probabilidad tienen de entrar en algún conflicto bélico. La razón es bastante simple, porque la dependencia que se genera entre ellos hace que mantener relaciones más o menos estables provoca que los países lo piensen antes de entrar en estos conflictos. Hay uno que otro, y nosotros conocemos, todos conocemos algunos ejemplos internacionales, algún loquillo por ahí que se escapa un poco de esto, pero no es la mayoría. Y hay contraefectos: conciencia en el consumo. Van a haber mercados internacionales que tienen regulaciones muy estrictas, no sé, en materia ambiental, en materia de responsabilidad social corporativa, en materia de huella de carbono, en fin, la Unión Europea, ni qué decir cómo está en esa materia. Y por cierto, según todos ambientales, hay mayor participación, hay mayor conciencia social y mayor exigencia por parte de los ciudadanos en esta conciencia de los productos y las relaciones internacionales que están teniendo. Ustedes recordarán, a mí me tocó ser parte, no de los que estaban ahí en contra, sino de los que estaban firmando, del TPP o CPTPP o TPP-11, los nombres que le salieron, sí, varios nombres creativos. A mí me tocó ser parte. Yo fui negociador del TPP desde la ronda uno hasta la última ronda cuando se firmó. Estuve todo el proceso y vi perfectamente las cosas que pasaban y las cosas que no pasaban. Y algunas son ciertas y otras no son tan ciertas. Y hay mucho conocimiento, pero también hay desconocimiento de otras. Pero lo importante es que la ciudadanía participaba. Y no estoy hablando de la ciudadanía solo en Chile. O sea, les pongo un ejemplo. Una vez hubo una reunión en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, un país bastante desarrollado, donde la cultura y las personas son bastante conscientes y educadas. Una protesta gigantesca fuera del edificio, tuvieron que desalojar todo el edificio, hubo, me acuerdo que unas amenazas, no me acuerdo de qué, de bomba o que iban a entrar, no sé qué, pero tuvimos que ser evacuados. Esas cosas pasan, la gente quiere conocer, y recuerden que en Chile incluso implementó, estaba, pero se implementó con más fuerza, se daba a conocer lo que hoy día la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales tiene y se llama el cuarto adjunto. El cuarto adjunto no es otra cosa que una reunión. Bueno, cambió el nombre. Un poquito de historia, 30 segundos. El cuarto adjunto viene porque en las primeras reuniones que tuvo Chile en materia, estoy hablando de inicio de los 90, mediados de los 90, las primeras hasta los 2000, las primeras reuniones que tenía Chile y el resto del mundo, iban las delegaciones chilenas a un hotel X en cualquier parte del mundo, y las delegaciones empresariales también, para algunas, participaban, sobre todo cuando se iban a tratar temas de su interés. Y ellos mismos arrendaban alguna de las salas de reuniones cerquita, casi al lado del cuarto donde se estaban dando las reuniones formales entre los delegados de los distintos estados. Es por eso se llama, porque los empresarios estaban en el cuarto adjunto, en el cuarto de al lado o en el cuarto cercano. De ahí viene el nombre el cuarto adjunto. Después, por una cuestión de transparencia, ellos no pudieron comenzar a participar, al menos en el caso chileno. Yo les puedo decir que en el caso americano, por ejemplo, y en el caso mexicano, hasta hace algunos años atrás, salvo que haya cambiado en estos últimos años, yo iba a las reuniones como delegado de Chile y estaban ellos también. O sea, no estaban en la reunión, pero estaban como en el cuarto adjunto. O sea, tú podías salir en el break no sé, del café, medio café de la mañana, y veías al delegado de Estados Unidos conversando ahí con el delegado empresarial de su país. Tuvimos reuniones nosotros, nos pidieron reuniones. Hoy día
Tuvimos reuniones con distintas empresas, con empresarios gigantescos, propietarios o accionistas de las mayores empresas que ustedes se puedan imaginar en el mundo, unos a favor, otros en contra, de todo, pero nos pedían reuniones. Hoy día el cuarto adjunto es una reunión que se hace periódicamente sobre distintos temas, no sé, el acuerdo Chile-India, y van informando y convocan a toda la ciudadanía o la sociedad civil en general a participar, y el que quiera ir se inscribe y va y levanta la mano y pide los textos, etcétera. Se derivó un poco la idea del cuarto adjunto, pero ya todavía se informa esto a la ciudadanía, eso es lo que quiero decir. Luego tenemos el regionalismo, esta mayor integración que se busca en los trabajos, esperemos un poco porque alguien hace un ruido acá. Ya. En la cooperación regional y la integración regional, y ahí los propios estados están buscando mayor conexión y cooperación, la Alianza del Pacífico fuerte en esa materia, Mercosur no tanto, pero sí lo está haciendo Argentina fuertemente, y el poder del Estado también. Todo esto genera riesgos, todo esto genera riesgos, riesgos que en teoría del conflicto no hemos visto ahora, pero en negociación hay unas teorías que uno aplica, que son la teoría de la comunicación, la teoría del conflicto, la teoría de las negociaciones, etcétera. Hay una teoría del conflicto. Y la teoría del conflicto establece básicamente es que hay dos tipos de conflicto. Aquel conflicto que ya explotó, aquel que ya nació, pero hay un conflicto que se llama latente. Y esos conflictos latentes no son otra cosa que crisis, entendiendo crisis no como situaciones propias de un país, una crisis económica, pero situaciones de complejas o de conflicto que van a haber en el futuro. Y esas son crisis futuras. Lo que uno tiene que hacer es que la crisis futura, la ocurrencia, uno no la puede eliminar al 100%, lo que puede eliminar o bajar es la posibilidad o la probabilidad de que se encuentre, digamos, en el papel con ese momento de crisis o ese momento de riesgo. Y para poder subsanarla, uno tiene que conocer de alguna forma cuáles son los elementos propios que podrían dar pie a ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los factores propios que generan estos riesgos? Hay muchos autores, les dejé acá algunos autores que dan cuenta de esto, de amenazas o vulnerabilidades que se pueden encontrar, pero los factores generales de riesgo, uno puede encontrar el riesgo país, riesgos económicos, eh, asociados a variaciones del ciclo económico de un país. En eso les dejé, creo que les dejé ya el texto sobre variables económicas en una negociación internacional, y ahí hay varias, las clásicas: inflación, desempleo, crecimiento, pero también está paridad, hay un documento sobre cómo se subsana eso a través de coberturas de riesgo futuro, en fin, los riesgos políticos, y ahí para eso hay varios indicadores que están dando vuelta, algunas instituciones nacionales dan cuenta de aquello, y periódicamente están estableciendo al menos, por ejemplo, indicadores de riesgo político y cambios de norma o aplicación de norma en América Latina. Yo sé que hay algunos, dejé unos anexos, unos links acá, no los quiero nombrar porque son algunas instituciones quizás competencias de nuestra universidad, pero están ahí también, es importante, no hay por qué no conocerlo. Eh, y por cierto, riesgos culturales, aunque es difícil hoy día lo de los riesgos culturales, las economías están tan integradas, al menos las economías con las que se comercializa fuertemente Chile, están muy integradas. Les comentaba hace un tiempo que hay un documento de la OMC que establece que 2 de cada 3 productos tienen más de 2 países. O sea, básicamente el 60-70% de los productos y servicios que se comercializan en el mundo, hay más de 2 países que están integrados en esa producción. O sea, básicamente estamos todos conectados de alguna forma. Es difícil encontrar productos propios de un país. Incluso cuando los productos son propios de un país y los genera solo ese país, no sé, la piedra jade que se genera en Nueva Zelanda, y entiendo que en Afganistán también hay, eh, es tan única que hoy día se comercializa en todo el mundo justamente por el valor único que tiene. Entonces, más las hace integradoras. Perdón, bien digo, integradora al resto de los países. Riesgos culturales, riesgos operativos y logísticos, y aquí me detengo como un ex aduanero. Yo creo que aquí ustedes pueden, o sea, si esto no se estudia bien,
Aquí los costos son altísimos, las pérdidas de llegada en tiempo con las mercancías, las pérdidas de coordinación producto de la cadena de suministro, la gestión de la distancia, eh, la logística inversa, o sea, las dificultades de devolver algo cuando uno está muy lejos, en fin, hay muchísimos riesgos acá que si uno no los lee antes, de verdad que es bastante fácil que un fiscalizador en la línea, que es como se le llama a los fiscalizadores habaneros, por un documento que tenga una duda, pueda detenerlos y pueda hacerles pasar un bastante mal rato. Eh, a veces los costos son tan altos que las mercancías se pierden, en fin. Riesgos de crédito que están relacionados con la posibilidad o que sus socios no cumplan con alguna de las obligaciones financieras y en eso tener ciertas coberturas o seguros. Riesgos asociados a lo mismo de cumplimiento regulatorio o requisitos comerciales que pueden afectar la forma en que la propia empresa opera en el mercado extranjero, básicamente el cumplimiento de las leyes, riesgos de la calidad de los estándares que se están pidiendo, y para eso uno lo puede estudiar también, pues sin haber mandado un producto, uno podría estudiar eventualmente qué riesgos tienen o qué nivel de aceptación tiene la competencia y conocer los productos de la competencia. Y ahí derivamos automáticamente a riesgos en la competencia eh, que pueden surgir de conocer perfectamente quiénes son las empresas que participan, si los mercados son multinacionales, si los mercados solo operan con proveedores locales, qué poder tienen esos proveedores, en fin. Y, por cierto, riesgos tecnológicos. Estamos en un mundo de un avance tecnológico brutal y pueden tener un impacto significativo en los negocios y, por tanto, mantenerse siempre al tanto de las tendencias globales y significa, al menos, mantener un nivel de inversión de ustedes por parte mínima en el desarrollo de sus productos o servicios. Dicho eso, uno se encuentra con obstáculos. Hay un par de autores españoles, Jaramillo y Martínez, que han establecido una serie de obstáculos, los han agrupado de alguna forma para las empresas de internacionalización en particular. Ellos lo ven incluso desde, ellos son dos autores que trabajan mucho desde la práctica de lo que ven, particularmente en el mundo español, pero se repite mucho, ellos trabajan mucho como consultores de distintos países en el mundo. Y ven, por cierto, obstáculos financieros, ellos establecen como esto como los principales. Hay más, hay muchos más. Uno podría incluso estos mismos derivarlos o abrirlos. Hay obstáculos financieros que dicen relación con la dificultad de acceso a créditos para exportar. Y en ese sentido, eh, también les dejé, no es parte del curso, pero lo dejé, hay una PPT sobre financiamientos para la exportación. Hay financiamiento por parte de los bancos, hay financiamiento por parte de los gobiernos regionales, hay en cierta forma financiamiento por parte de ProChile, hay hay concursos que hace la Corporación de Fomento, Corfo, en fin, hay varias cosas. Están las incubadoras de negocio, están las aceleradoras de negocio. En ese PPT hay un listado de aceleradoras e incubadoras de negocio y qué es lo que hacen cada una y dónde pueden acudir. A veces hay concursos que te piden ir con una incubadora y hay veces que uno puede ir a la incubadora, plantear su idea de negocio y ellos mismos buscan el concurso el cual más se acerca o se adapta a lo que a lo que uno quiere hacer. Hay obstáculos comerciales que es en relación con la estructura de distribución, las redes de contacto, las prácticas comerciales, y ahí entra ProChile a subsanar esto, particularmente la red de contacto es un elemento que genera bastante, porque es normal que ustedes vayan a exportar y no tengan redes de contacto, no sepan las rondas que se van a conocer, no sepan cuáles son sus posibles clientes, y ahí el trabajo de ProChile es fundamental identificando clientes exactos para el posible bien o servicio que ustedes podrían ofrecer o prestar. Luego tenemos obstáculos técnicos relacionados con los fletes, con los costos de coordinación, barreras legales, y ahí hay barreras arancelarias y no arancelarias. Y aquí entramos en un tema fundamental, que dice relación con, por ejemplo, el pago no de aranceles. Se tiende a creer que porque Chile tiene acuerdos comerciales, tiene las puertas abiertas para obtener los aranceles. Y eso está lejos de la realidad.
Los aranceles no se obtienen de manera automática simplemente por el hecho de exportar algo, de mandar un producto, o sea, vienes con un acuerdo comercial y por tanto te abro las puertas. No, hay una serie de requerimientos que se exigen para al final tener la preferencia arancelaria. Algo les esbocé rápidamente en la clase anterior, por ejemplo, los criterios de producción, también llamados reglas de origen, reglas de dónde viene, de dónde se origina, no de origen de dónde procede, sino de dónde se origina la producción, dónde se genera la transformación sustancial del producto o servicio que me estás vendiendo. Eso hay que cumplirlo, eso hay que demostrarlo, eso hay que presentarlo, eso hay que establecer normas, eso tiene documentación sobre la cual se entrega. Si uno no tiene eso, los riesgos son altísimos, porque las sanciones de no tenerlo, o más bien hacerlo mal, son altísimas también. No todos los acuerdos, no todos los países permiten corregir, por ejemplo, esa documentación o lo que uno presta. Entonces, ahí a leer, a conocer, hacerse asesorar. Tampoco son temas tan complejos, pero hay que entenderlo y entenderlo bien. Y, perdonen, hay un ruido, algo pasa afuera. No se alcanza a escuchar acá, profe. Ok, ok. Es que yo lo escucho acá, algo está pasando afuera de mi departamento. No sé qué, entonces pensé que se... Ya. Y hay barreras no arancelarias que para mí, por cierto, son no sé si peligrosas, peligrosas es muy, muy, muy fuerte la palabra, pero sí son las más complejas porque uno, muchos de los países no las conoce, se encuentra con ellas. Les voy a poner un propio caso. El propio Chile fue parte de una que la subsanó, la corrigió, pero cuando sale la ley, creo que lo comenté, cuando nace la ley de etiquetados de alimentos, yo justo estaba en la aduana, una de las dificultades es que nace la ley de etiquetado de alimentos, se promulga, se promociona y empieza a la semana a operar y ya teníamos embarques que venían en camino y esos embarques que iban a entrar a Chile no venían con el etiquetado, po. Sí, en ese tiempo habían cosas que se venían por barco, se demoraban 3 semanas, un mes en llegar. Entonces, ¿fue un error? Yo creo que sí, porque esas cosas se tienen que publicar, vuelvo a repetir, por ser parte de la OMC y haber estado de acuerdo con esas disposiciones, de haber dicho, yo las voy a contar para que todos estén al tanto. Tanto es así que los países en el marco de la OMC cada 4 años son no auditados la palabra, pero se les pide un informe que se llama Informe de Políticas Comerciales, donde los países dan cuenta de los últimos 4 años de todas las políticas comerciales actuales operando o que han surgido en el último año, en los últimos 4 años, para dar cuenta si se publicaron, si no se publicaron, si se cumplió, si no se cumplió, etcétera. El problema hoy día que tiene, y aquí me detengo un minuto, el problema hoy día es que la OMC está tan capa caída que si infringen eso, de verdad que hay prácticamente cero sanción. Entonces cualquiera, casi de buena voluntad y de buena fe, comenta, cuenta, informa de estas normas sin tener sanción si no lo hace. Y ahí entramos en una discusión más profunda que todos han escuchado y que todos conocen. Tenemos el caso chino, por ejemplo, que eso pasa muchísimo más de lo que uno cree. Y obstáculos de inversión directa, como son, por ejemplo, a veces instalarse en el extranjero puede ser una buena opción o es una buena opción, pero el costo de hacerlo es muy alto y por tanto uno va en un joint venture o en una formación conjunta con varias empresas y ahí hay riesgos legales que uno debería conocer cuando va a hacer eso. ¿Por qué? Porque va a tener que ceder en venta, va a tener que ceder en ganancia, va a tener que tener una persona encargada de este tipo de estudios o elementos. Si tuviésemos que definir los tipos de riesgo, hay muchos más, pero unos podrían ser riesgos estratégicos, que implican errores en el rendimiento o en las decisiones, o cómo elegir el profesor, o cómo elegir el software correcto, etcétera. Y para eso hay una serie de indicadores que fue los que dejé. Indicadores me refiero métricas, a eso me refiero. Eh, que no vamos a enseñar la construcción completa, pero ahí está el documento con varios de ellos. Hay riesgos operativos, que son errores propios del procedimiento, y para eso hay cuadros de mando que uno tiene que estar. A mí me gusta, por ejemplo, con las empresas que yo trabajo, nosotros siempre generamos espacios de revisión cada 3 meses por lo menos. ¿Por qué?
porque una mala planificación se puede subsanar perfectamente. Lo que no se puede subsanar o cuesta subsanar es cuando han pasado muchos meses y ya está generado costos altísimos. eh, Riesgos financieros que puede involucrar pérdidas de ganancia, modelos en los cambios en los tipos de cambio de los países, puede incluso generar demandas judiciales y problemas o riesgos técnicos que dicen relacionados con las tecnologías o la violación de esa tecnología que puede tener un determinado país. Y por último, hay riesgos externos que es difícil controlar, pero hay que conocerlos, que dicen relación, por ejemplo, con cuestiones naturales, pandemias, etcétera, incluso legales y económicos, pero eso sí, si bien yo no los puedo controlar, porque no son propios de uno, sí los puedo conocer perfectamente. Acá algunos indicadores que uno utiliza cada vez que va a hacer un proceso de internacionalización, les dejé también en el Drive de dónde este cuadro viene de un estudio, de un proceso de internacionalización que hicimos para empresas de arquitectura. Y ahí está todo el proceso, todo investigamos, cómo definimos las rondas de negocio, a cuáles vamos a ir en función no solo del interés de la ronda, sino de la relación presupuestaria que teníamos, y ahí se ve cómo lo definimos, establece también cómo elegimos los mercados que llamamos primario y secundario. Primarios son los dos primeros a los cuales vamos a intentar ir, y secundarios son los dos segundos a los cuales vamos a intentar ir. Aparece también esta tabla, pero con un promedio ponderado de definir qué peso relativo tenía cada una de las variables para efectos de el indicador que nos permite decidir a cuál vamos a ir. Solo les puedo decir rápidamente que una de las variables que nos hace discriminar a nosotros sobre qué ir es si hay un acuerdo de doble tributación o no. Eso para nosotros es fundamental. Aunque se puede hacer de otra forma, pero se puede hacer. Hay muchas fuentes de información. Ustedes pueden encontrar el Doing Business, el indicador que pueden encontrar, el Worldwide Governance también está el Fragile State también, hay el de la OTC, barreras no arancelarias, hay el índice de riesgo político, hay el índice de riesgo país, ahí también está el arancel al aduano y otras cosas que voy a ver ahora. ¿Ok? Rápidamente, para que no se nos vaya el tiempo en esto, ahí uno subsana esto o puede establecer lo que se llama una matriz de riesgo, que es una matriz bastante utilizada hoy día en el mundo de las certificaciones y, por ejemplo, las ISO ocupan mucho esta matriz, que es una matriz bastante genérica que básicamente establece cómo definir la gestión de riesgo a través de dos elementos importantes que son gravedad de la ocurrencia y la probabilidad de esa ocurrencia, y eso me genera lo que se llama un impacto. Yo lo resumí porque en realidad tiene cinco escalas, pero yo las resumo en tres: bajo, mediano y alto. Y ahí está básicamente en la escala de gravedad, el puntaje va de 1 a 5, desde insignificante, menor, moderada, importante o catastrófica, y de probabilidad, si es muy probable que ocurra, si es poco probable, si es posible, no es probable o es muy improbable. Y ahí, en función al puntaje, uno va a tener la probabilidad de ocurrencia. Básicamente lo que entrega es esto, la matriz. La matriz te dice si, por ejemplo, en este caso, un nuevo competidor es muy importante en el mercado, entonces es muy importante y es muy probable que ocurra que reaccione y tiene un gran poder dentro del mercado. O si la interrupción de la cadena de suministro es posible que ocurra así, pero tendría un efecto menor porque tú tienes otros proveedores, porque hay más proveedores en el mercado, etcétera. O una pérdida importante de personal, por ejemplo, si no es probable que ocurra, pero sería muy importante si llega a ocurrir. Ahí les dejé el link de cómo se construye, ustedes pueden descargarlo y construirlo ustedes mismos, es muy, muy fácil, pero genera ese plan. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque uno necesita, para subsanar este tipo de cosas, un plan de mitigación. Y esto es lo que nosotros buscamos con el curso, ¿no? Diversificación geográfica, diversificación de los productos, entrar en procesos de internacionalización, gestión activa de los activos financieros, fortalecimiento de la resiliencia, en fin. Para eso uno hace lo que uno conoce como inteligencia de mercado, que no es otra cosa que la recolección y el análisis de interpretación de cierta información que nos ofrece el mercado, de sus actores, su entorno,
para determinar que todos esos indicadores de riesgo que pudimos ver anteriormente. En otras palabras, es tomar un conjunto de datos, analizarlo, generar conocimiento que permiten entender cómo funciona la entrada al mercado, el acceso al mercado, los riesgos que podrían ocurrir, cómo funcionan los clientes, los competidores, en fin, una serie de características. Estoy avanzando un poco rápido porque veo que son un cuarto para las 10 y no quiero quedarme corto en lo que les quiero mostrar, en realidad. ¿Qué me permite este análisis? Me permite análisis de los consumidores, de los competidores, ver tendencias, ver hábitos, ver qué se vende, ver qué cambios tecnológicos hay, ver qué factores políticos, legales o económicos se pueden identificar, ver la demanda, en fin. Por ejemplo, una empresa chilena, ahí está, de alimentos, quiere exportar snacks saludables. Entonces, investiga los hábitos de consumo, evalúa los precios, evalúa qué marcas compiten y desde qué países, revisa las regulaciones, identifica los distribuidores locales, define el precio, el producto, los canales, la estrategia, en fin. ¿Cómo se encuentra esta fuerte información? Hay varios. Me voy a, permítanme, si yo cliqueo acá, no, ah, ¿se ve lo que se abre, no? No. ¿Cierto? Porque sigo con la PPT. Sí, está la PPT todavía. Esperen, voy a compartir pantalla mejor. ¿Se ve ahora? Sí, se ve como una... Ya. Sí. Vamos acá. Ujú. Lo primero que tienen que conocer ustedes para ir a identificar en estas plataformas que yo les voy a mostrar ahora es conocer su arancel aduanero. ¿Cuál es su código arancelario? Yo les dije que todos los productos y servicios tienen un código. Ese código es como tu carnet de identidad. Es propio no de tu producto, sino del tipo de producto. Es propio. Cada producto, cada tipo de producto tiene un código. Ese código, miren, ahora tengo que hacer una... A mí me tocó ser jefe de clasificación, justamente de clasificación aduanera, que ven estos códigos. Es el departamento que solo ve estos códigos. Eh, me pidieron explicar esto. Y esto tiene distintos efectos. Yo la primera pregunta que dicen, ¿pero lo quieren para entender cómo se clasifica? ¿Lo quieren para entender cómo, cuál es el efecto de la clasificación en el marco aduanero? ¿O lo quieren para entender cómo es el efecto de la clasificación en el marco de un tratado de libre comercio? ¿Qué les quiero decir? Que la clasificación funciona en distintas formas, o en distintas, para muchas cosas les sirve. Entonces, lo primero es saber el código de uno. Eso es, pero desde ahí parto. Por ejemplo, acá, bueno, me sale el 2023, pero está el 2025, porque el link está un poco antiguo, pero si ustedes lo clican, se les va a descargar una planilla. Y en esa planilla se está viendo mi pantalla que estoy haciendo, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ahora se ve. Ya. Quiero compartir la pantalla porque quiero que vean. Índice de materias. Y aquí están 91 capítulos en 21 secciones del arancel aduanero. Este arancel aduanero lo crean todos los países del mundo en el marco de la Organización Mundial de Aduana. Se actualiza cada 5 años. El delegado de Chile en su momento era yo. Todos los meses íbamos a reuniones a Ginebra a discutir técnicamente 4 días o 3 días solo esto y nos dedicábamos un día solo a este capítulo y dentro del capítulo producto 5 años, entonces se va actualizando constantemente. Y ustedes tienen que identificar cuál es su sector económico y acá encuentran el código. Voy a pasar rápidamente porque no voy a dar la data de ver todos los capítulos, pero en fin, lo que quiero mostrarles es esto que está ahí. De aquí nace un código y ese código es su producto. Por ejemplo, el primer capítulo es animales vivos. ¿Qué encuentro en animales vivos? Por ejemplo, cuando tiene 2 dígitos, perdón, 2 dígitos es el capítulo. 01, fíjense, 01, 01, 01, 01. ¿Qué quiere decir? Que es el capítulo 1. Si dice 02, 2. Si dice 93, capítulo 90, perdón. Bien digo, 93, capítulo 93. 4 dígitos, como acá, es la partida, o sea, la agrupación genérica del tipo de producto. En este caso, en esta agrupación están los caballos, los asnos, las mulas, etcétera. Dentro de eso hay una cosa que se llaman subpartidas.
que ya a 6 dígitos. A 6 dígitos es una descripción un poquito más detallada de la partida. Por ejemplo, acá los caballos. ¿Qué tipos de caballo? Y ahí surge a 8 dígitos un tipo de caballo particular. O sea, los caballos reproductores de raza pura. Después viene los demás. ¿Quiénes son los demás? Cualquier cosa que no es un caballo de raza pura. ¿Entiendes? No sé, un caballo de arrastre, un caballo de arado, un caballo que no es de raza pura, en fin. Eso le genera un código. Este código es el que ustedes tienen que ir a buscar en su producto. Ustedes ponen acá, no sé, por ejemplo, manzana. Y llegué al código, el capítulo 8 están las manzanas, las peras, los membrillos. Y acá ustedes si se fijan, están distintas manzanas y después abajo están las peras y así con las distintas variedades genérica y para efectos de Chile. Entonces uno pone manzana y está la variedad Richard, está la Fuji, están distintas manzanas. Ustedes identifican la de ustedes y eso les va a generar un código. Y hay manzanas, por ejemplo, que son orgánicas, no orgánicas. En función a las características de su producto, identifican el código arancelario. Y al lado lo que aparece acá es cómo van a ser medidas para efectos aduaneros, van a ser en kilogramos, y el arancel general a pagar en Chile es 6%. Perdón. Dicho eso, ahora que ya sabemos el código, ¿cierto? Supongamos vamos a trabajar nosotros con el primero, animales vivos, etcétera. Ya tengo, esto está en el PPT, yo me voy a salir de acá, sigo avanzando. Otro elemento importante, quedémonos en la cabeza con que tenemos el código y que aparece en esta tabla. Otro elemento conocido son los vistos buenos. Ah, ah. Fíjense acá, vistos y certificaciones que necesitan las mercancías, por ejemplo, en Chile para exportar y para importar. Esto también está en todas las aduanas y si no lo encuentran, también sirve como espejo. Lo que se les pide a ustedes de importación acá es lo que les van a pedir de exportación allá, ¿ok? Es prácticamente igual. ¿Por qué? Eso pasa por el caso de Chile, porque Chile presenta eh, tiene prácticamente la gran mayoría de las certificaciones del mundo. Entonces yo lo descargo acá, dice descargue aquí, descargo, ¿qué puedo identificar acá? Vistos, bueno, fíjense qué útil es esta tabla. Miren, por ejemplo, un producto X, el 0201, ustedes saben su código, por eso es importante. De aquí para adelante, todos con código, todos conociendo mi código. El 0201 1000. ¿Qué necesita? Necesita automáticamente, ustedes saben que participan, van a necesitar certificaciones del SAC y de MinSal. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes exporten y cuando lleguen a destino, lo más probable es que les va a tocar una certificación del SAC, no sé, de la Unión Europea y el MinSal de la Unión Europea. Pero solo, por ejemplo, si ustedes van a importar algo como un insumo para una producción de un producto de ustedes que quieran exportar o que quieran vender en Chile. Cada vez que importen acá en Chile, van a necesitar certificaciones del SAC y del MinSal. Van a necesitar tanto en la Expo como en la Impo. O sea, si traen insumo, necesitan visaciones de ellos. Si el producto lo van a exportar, necesitan visaciones de ellos. Imagínense acá, reptiles, solo del SAC, excepto si son, dependiendo del origen del producto, etcétera. O si la avisación es solo para la importación. Y ahí ustedes pueden encontrar todo el listado de productos que vimos anteriormente, todos están acá, todos, todos, no hay excepción. Acá, por ejemplo, y ustedes ven si hay algún tipo de excepción o hay algún tipo de condición especial, aparte de la que está acá, si tiene algún tipo de certificación en origen particular, si necesitan, por ejemplo, alguna avisación en origen de la, porque hay avisaciones que son en origen de la planta de producción, eh,
por ejemplo, si hay el tipo de alimentación, si son permitidos para alimentación humana o no, si deben el contenido de azúcar que pueden tener o el contenido de plástico, en fin, una serie de cosas que van a encontrar acá. Todas las visaciones posibles. Usted, imagínense que, oye, quiero importar algo porque voy a producir tal cosa. Antes de importar, usted ya más o menos no saben el papel, el certificado particular, pero saben que van a tener que ir al MinSal y saben que tener que ir al SAT. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros conocemos de alguna forma cómo son las instituciones en Chile y uno va a una institución y le dice, ah, pero le falta el papel de la otra. Y va a la otra, ah, pero tiene que ir a la otra. Entonces, me paso tiempo saltándome de institución en institución cuando acá ya sé que debo ir a estas dos instituciones. Que eso es lo que voy a requerir. No más que eso. Aparte de los documentos aduaneros propios, o sea, la factura, la DIN, el seguro, el mandato, en fin. Eso se llama, ese documento que dije recién, esa lista, se llama carpeta de despacho, está por ley definida que son los documentos mínimos. Acá están extra a esos documentos. ¿Ok? Tenemos nuestro código, ¿cierto? Ya sabemos las visaciones, etcétera. Ah, bueno. Ahora, servicios. ¿Qué pasa con los servicios? Alguien me preguntará. Servicios también tiene un código. Me voy a la página del Servicio Nacional de Aduana, la misma página que está aquí en el PPT. Hay un link. Aquí dice descargue el archivo Excel. Yo descargo el archivo Excel. ¿Y con qué me encuentro? Con el mismo listado que vimos recién para los códigos de mercancía, pero esta vez para los servicios. También tienen un código. Y acá ustedes van a buscarlo. Y establece, por ejemplo, si van a exportar servicios jurídicos, qué condiciones deben incluir, qué condiciones se pueden exportar, qué pues, se puede considerar un servicio de exportación. No todo se considera servicio de exportación. Y aquí encuentran servicios jurídicos, servicios educacionales, servicios de salud, arquitectura, en fin. Si es que por alguna razón poco probable, pero por alguna razón su servicio no está acá, ustedes elevan, esto es bastante rápido, escriben un requerimiento al director de aduana y el director de aduana al departamento de servicio de exportación le solicita que investigue, les piden los antecedentes y si es que por alguna razón, repito, no está el código, ellos van a crear un código nuevo y les van a decir, se crea, y van a sacar una resolución, se crea código XXX para el servicio XXX con tales características. Y ustedes automáticamente lo que están haciendo es crear un código, no solo para ustedes van a ser los primeros en usarlo, pero queda automáticamente registrado para todos aquellos que puedan después en el futuro exportar lo mismo. Entonces, tenemos acá entonces el código para servicios y tenemos el código para bienes. ¿Ok? Y acá una página donde hay que ir. Se llama Trade Map del International Trade Center. Y uno va, entra aquí, lo voy a abrir un poquito porque está pequeño. Es que cambié el computador. Eh, Veamos si me deja entrar. Lo cambié a español para hacerlo más fácil. Acá miren, acá arriba dice herramientas. Y acá tengo una serie de herramientas. Lo modificaron, antes tenía más. Pero yo, por ejemplo, ustedes, ¿qué pueden ver? Acceso a mercado, van a ver cuota, van a expo, van a ver impo, van a ver consumo, etcétera. Potencial exportador, ahí van a encontrar competidores, ventas públicas, ahí van a ver todas las ofertas públicas que tienen los países del mundo en función al código arancelario que vieron recién. Van a ver los niveles de inversión en determinados sectores y productos particulares y si esas inversiones son nacionales o son de extranjero, automáticamente con eso pueden saber si hay competidores que están instalados en destino, van a ver las reglas de origen y van a ver no me acuerdo, parece que era el precio. Pero veamos Trademap, que es el más... no, no, no es Trademap, perdón. Market Access. Market Access.
que es el más completo, digamos. Eh, y acá eligen, por ejemplo, van a exportar a, qué sé yo, Argentina. No, da lo mismo, estamos haciendo solo un ejemplo. Perdón, eh, Chile. Exporto desde Chile, voy a exportar a Argentina, busco el producto con el código, vuelvo a repetir, el código es muy importante, es lo único que les permite navegar acá, caballos, ¿se acuerdan que lo vimos recién? Fue el primero que les mostré, les dije, aquí están caballos, asnos, mulas. Entran acá, le ponen buscar, esperamos un poquito porque la página también se toma su tiempo en pensar esto. Ahí está descargando. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Derechos de aduana, cero. NMF es el arancel que se cobran los países que tienen acuerdo comercial entre ellos. Derechos de aduana, cero. No, no confundirse acá. Acá está mucha información del acceso al mercado al que van a ir en términos de indicador, regulación, acceso al mercado, pago, requisitos, etcétera. Primero, arancel cero. ¿Lo tengo solo por el hecho de exportar? No, no. O sea, no es porque vayan a llegar, simplemente les van a dar el acceso al mercado. Oh, ¿dónde está acá? No está aquí. Ustedes saben eso, saben que no tienen acceso, que tienen que cumplir algo para tener la preferencia arancelaria, ¿cierto? Se van de nuevo acá, donde dice Rule of Origin, que significa reglas de origen, que fue lo que les dije recién, que eran estos criterios de producción, y aquí ustedes vuelven a trabajar acá. Ah, que está lento este computador. Lo mismo, Chile, Argentina, los caballos, el mismo ejercicio que estamos viendo. ¿Y qué les va a arrojar acá? Va a pensar un ratito, que es el tiempo que se demora en buscar la información. Hay que pensar que esto es muchísima información. Estamos hablando aquí de una plataforma que tiene una base de datos gigantesca. Acá ustedes pueden ver que para exportar, por ejemplo, caballos a Argentina, Chile tiene distintos acuerdos comerciales sobre los cuales podría acogerse para obtener una preferencia arancelaria. Con todos los acuerdos comerciales, porque cuando uno exporta, llegando a destino, llena una declaración de ingreso. Y en esa declaración de ingreso, ustedes van a tener que colocar qué acuerdos se acogen: el del Mercosur, el de Chile-Argentina, el regional de la LADI, etc. Con todos pagan cero, con todos pagan cero, o sea, con todos no pagan, pero hay que cumplir la regla de origen, la que está acá abajo. ¿Cuál es la regla de origen? Ahí es donde necesitan a alguien que sepa. Cambio de partida o valor de contenido regional. Cambio de partida, este es el mismo, por eso está en blanco. Cambio de partida o valor de contenido regional del 60%. Cambio de partida, solo valor de contenido regional del 60%, eh, cambio de partida o valor de contenido regional del 50%. Y ahí uno tiene que decir, pues, con cuál opero, que es más fácil de cumplir. Evidentemente, evidentemente es este. Este es el más conveniente, más allá que diga 60 y 50, porque lo que tiene, esto significa que a ustedes les permite tener un 60% de valor. No es que se les exige, lo que se les exige es la diferencia. Es el 40 el que se les exige como mínimo de incorporar. Más del 40, todo cumple. Acá se le está exigiendo un 50%, ¿ok? De contenido mínimo hecho o valor agregado hecho en Chile. Acá se está pidiendo siempre es la diferencia. Acá se está pidiendo 40, acá 50. Con eso
¿Dónde lo dejamos? Con eso obtengo este cero. Con eso no pago nada. Hay que fijarse entonces, primer marco regulatorio, cumplo la regla de origen. ¿La cumplo o no la cumplo? Y para eso, lo que les enseñé la semana pasada, autocertificación o la entidad que les emite el documento, ustedes tienen que explicarles lo que hace, mostrarles la documentación y ellos les van a decir si cumplen o no cumplen. Y si no, como siempre, me lo mandan y yo rápidamente les digo si cumplen o no cumplen. Les irán a pedir más antecedentes en otro lado, pero rápidamente ustedes van a decir, bueno, yo ya sé que cumplo y por tanto no debería tener problema. De ahí es más la documentación porque la documentación es oficial, yo no hago documentación oficial, pero las entidades que emiten sí. Luego vamos a ver los requisitos reglamentarios. Y aquí ustedes pueden ver, entramos de nuevo en el marco regulatorio. ¿Qué nos exigen? Miren, hay 15 medidas que yo debo cumplir para exportar un producto, un caballo chileno a Argentina. Y ustedes van a ver, hay requerimiento, SPS es medidas sanitarias y fitosanitarias. Hay medidas, a ver, no tengo traductor, no. Hay medidas, hay 3 medidas sanitarias o fitosanitarias que se deben establecer. Ahí, bueno, hay que descargarlo. Aquí están los links, la legislación que aplica y ahí entra el trabajo que hay que bajar y leer y determinar cuál es, pero dice que hay un requisito de autorización por parte de la importación que lo solicita siempre el administrador de aduana. Hay 3. Hay requisitos en términos de los residuos contaminantes o tóxicos microbiológicos que puede tener ese caballo, etcétera. También hay un requisito que se establece. Tienen que comprobarlo. Hay un requisito del registro del producto. Hay 3 requisitos en materia de certificación. Hay 2 procesos de inspección que van a pasar. Hay requisitos en materia de cuarentena. Hay algunas licencias en materia de sanitaria o fitosanitaria que deben mostrar. Imagínense todo lo que hay. Todo eso tienen que cumplir 15 requisitos que van a tener que demostrar para poder prestar el FADA. Hay productos que llegan a tener 50 requisitos. Entonces, se darán cuenta que no es tan fácil, no es difícil, lo que quiero decir, pero hay que conocerlo. Si la documentación no es compleja obtenerla, un buen agente de aduana esto lo obtiene muy rápido, pero sepan ustedes que cuando van a llegar les van a pedir estas cosas. ¿Ok? Hoy no sé si tenemos, Anto, van a ser las 10 pasado las 10 ya, y no sé si vamos a alcanzar espacio de preguntas, pero no sé si hay, ¿qué viene después? Bien, me falta aduana. No sé si hay consultas acá, por ahora. En el chat no hay nada, al menos. Perfecto. ¿Qué pueden encontrar estos ustedes? Aparte de eso, pueden encontrar, perdón. Uy, lo cerré, que soy papá. Que lo voy a abrir. Y ahora, papá. Ustedes pueden encontrar acceso a mercado, potencial exportador, ahí están todas las herramientas. Les quiero mostrar otra. TradeMap. TradeMap, ustedes acá en TradeMap pueden saber las Expo, las Impo, cuánto se exporta desde Chile, cuánto se exporta desde otros países, lo pueden sacar de manera grupal, cuánto, si las mayores competencias vienen de Asia, de Oceanía, de cuánto importa el país, sepan ustedes que siempre la relación oferta, Expo-Impo me da una relación de oferta y demanda, pueden descargar todo eso. Además, hay otras fuentes de información que ustedes podrían encontrar. Estoy quizás yendo un poquito rápido porque es harta información esta, pero está el Servicio Nacional de Aduanas en Chile. Acá tienen toda la información estadística, la pueden sacar incluso por producto. Que los dashboards que tienen ellos son... oh,
aquí imagínense, por tema, por recaudación, por tráfico terrestre, pueden sacar, por ejemplo, exportaciones, de dónde van, por tipo de producto, por tipo de destino. Hoy día ya no se puede sacar por empresa, pero se puede encontrar la información. Imagínense, acá están por código arancelario, por país al que van a exportar, por puerto de salida, para efectos de ustedes, cuál distribución es más rápida. En fin, tienen toda la información disponible en el Servicio Nacional de Aduanas. Y si eso fuera poco, el ProChile y la subsecretaría tienen un buscador de aranceles. Ustedes, importante, acepto todos los cookies, listo. Acá ustedes van a exportar a alguna parte. Volvamos, Chile, perdón. ¿Hacia dónde lo van a mandar? A Argentina. ¿Qué producto? Volvemos a buscar siempre el código arancelario. Se dan cuenta que el código es muy importante. Quizás tengo alguna desviación en materia de el cariño que le tengo a este tema porque yo fui jefe de este departamento, entonces, del de clasificación. Talenta la página. Talenta la búsqueda. Profe, hay una pregunta en el chat, se la leo, ¿Ya? que Sí, por dice, favor. una Dos como consulta, en relación a las industrias creativas, ¿encontramos en el mismo portal nuestros códigos de exportación? En mi Sí, caso particular es contenido audiovisual, documentales, películas. sí, pero lo encuentras en los códigos de servicio, en el que mostré de servicio, no el de mercancía. El primero que mostré son solo mercancías físicas. El segundo, bueno, no, después mostré los vistos buenos. El tercero son servicios. Ahí están. Ahí está el código. Siempre está el código ahí. Entonces lo único que tiene que saber quizás es tener claridad si lo que va a aportar es producto o servicio. Hablando de eso, creo que lo dejé, no estoy seguro si lo habré dejado en el material, lo voy a revisar. Para la persona que me pregunta por industrias creativas, está un poquito antiguo porque creo que es del 2018 o 2020, pero ahí también subí un plan de negocio que hicimos para industrias creativas a mercados latinoamericanos. Por si le llega a interesar o le llega a servir, ahí hay muy buena información. Oigan, la subsecretaría está un poco lento, pero básicamente aquí de manera muy rápida, ¿qué van a encontrar ustedes? Van a encontrar de nuevo con su código, van a encontrar cuánto pagan de arancel, cuál es la regla de origen, etcétera. Lo mismo que les mostré recién en Trademap, lo van a encontrar acá. Y esto lo tiene el gobierno de Chile, la subsecretaría y ProChile. Acá tienen una lista grande de links donde pueden encontrar distinta información regulatoria, económica, sobre el acceso a mercados valga la redundancia, distintos mercados. Y por último, si fuera poco, nosotros en un equipo de trabajo que ya somos la gran mayoría, trabajábamos estos temas, profundizamos aún más. Dentro de los documentos, lo vimos en la clase pasada, hay una matriz de complementación económica que me permite que me determina si yo puedo encadenar o no o vender un producto en un mercado X. Nosotros fuimos a depurar esa metodología. ¿Y qué es lo que hicimos? Agregamos, por ejemplo, no solo ver la oferta exportadora inicial, sino que fuimos a ver los análisis y los requerimientos arancelarios y de origen, agregamos las certificaciones y agregamos análisis en el mercado destino, analizando precios, costos de transporte, etc. Esta metodología tiene 8 etapas: la definición del grupo de mercancía, la determinación de la demanda, la clasificación, identificar el código. Siempre, volvemos, la clasificación está contenida en todo. Si uno lo hace con un agente de aduana, usualmente los agentes de aduanas conocen esto, la clasificación, el análisis arancelario, el análisis de origen, que es lo que hemos visto ahora, la certificación y la regulación, pero nosotros hemos agregado un cuarto análisis que es análisis de competencia, análisis de precio y análisis de referencia, que es básicamente análisis del consumidor a través de la elasticidad de demanda y conocer las preferencias de los consumidores. Con eso que está ahí, con esa última etapa, nosotros definimos el modo de entrada.
¿Se acuerdan el modo de entrada que vimos al principio? Cómo entrábamos, nosotros con eso analizamos un poquito el modo de entrada. Este, por ejemplo, es un caso donde nos pidió el gobierno de Ecuador desarrollar aplicando la metodología. Esta metodología, sepan ustedes que nosotros la presentamos en el Banco Interamericano de Desarrollo. La metodología fue aceptada ante los distintos países, la hemos aplicado ya, por ejemplo, con Uruguay, la hemos aplicado con Inglaterra, perdón, con Reino Unido, la hemos aplicado con Ecuador, la hemos aplicado con Argentina, la hemos aplicado con en la Alianza del Pacífico, o sea, con Perú, con Chile, con Colombia y con México. Y me está quedando, me falta, y con India, también la aplicamos con India. Y todos los países estuvieron de acuerdo, la conocieron, primero explicamos metodológicamente esto, yo estoy explicando súper lento, pero hay un documento en el Drive donde está la explicación, se puede, es lento porque es complejo, pero nada que ustedes mismos tampoco no pudiesen hacer. Eh, por ejemplo, esto en Ecuador. Ecuador nos pidió si la podíamos aplicar a una lista de productos que ellos tenían, que nos definieron que esa lista que está ahí, nosotros en este caso, nosotros no definimos la lista, fue una lista dada por ellos, y nos establecieron algunas zonas, lo que llaman dirección zonal, son como regiones, y nos dieron algunos productos dentro de esas regiones, que son todos estos productos que están acá. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos lo primero, vuelvo, a ver su código arancelario. Identificamos cuál es el código arancelario correcto para ese producto para hacer, ellos querían exportar a Chile. Del total, analizamos varios, encontramos varios hallazgos en términos de los competidores, en términos de las mercancías, en fin, en términos de los proveedores, y llegamos a algunas estadísticas iniciales. El código arancelario, por cierto, pero el monto exportado, la posición que ocupaba en Chile para saber si era primer competidor, segundo, tercero, etcétera. En la gran mayoría era competidor, pero en alguno era el octavo, era el noveno, era el sexto, era el 32, era el 55, y ellos querían en eso justamente modificar su posición dentro de Chile. Entonces, identificamos, bueno, las estadísticas generales, fuimos a identificar lo primero cuan- quieren preferencia arancelaria, todos tenían preferencia arancelaria con el acuerdo Chile con Ecuador, pero tenían que cumplir una regla de origen. Y fuimos a identificar cuál era esa regla de origen para cada uno de los productos. Y aquí, perdón, aquí es importante porque fíjense que hay productos que tienen exclusiones, que permiten hacer cosas, pero le establece algunas restricciones para la exportación de ese producto y eso hay que ir a estudiar. Fuimos a analizar, lo vi también en la clase anterior, si podíamos mejorar ese proceso de exportación a través de una acumulación de origen y encontramos también que sí, porque muchos de los productos que venían de Ecuador necesitaban insumos y esos insumos podían venir de Bolivia, de Bolivia, de Colombia, de Perú, porque teníamos, porque tenemos, no teníamos, tenemos un mecanismo de acumulación de origen. O sea que Ecuador puede traer insumos de algunos de estos países que están ahí y considerarlos como propios y cumplir más fácil este requerimiento de origen que estaba siendo solicitado por Chile. Fuimos a identificar, miren acá lo que vimos recién, cuáles eran los servicios en Chile que les iban a pedir una serie de certificaciones, el SAC, el Servicio Nacional de Pesca, el MinSal, y al lado todas las observaciones de si van a tener algún tipo de requisito o certificación especial. Todas las encontramos visaciones para el tipo de alimento, encontramos certificaciones de consumo que lo que traían podía ser para consumo humano, o sea, son cosas propias que piden, hay algunas que son mucho más complejas. Encontramos algunas certificaciones si venían secados, si venían molidos, si el producto venía deshidratado, si venía triturado, en fin. Si se dan cuenta, lo que les quiero decir, más allá del tecnicismo, es que esta metodología permite identificar con lo que yo les acabo de mostrar recién, dentro de esta, uno va a decir, oye, pero esto es complejo, pero les acabo de mostrar que lo único que uno hace es ir a revisar la información que está disponible, pero hay que saber dónde está y hay que saber qué revisar, que es un poco el listado que les mostré recién. Y encontramos certificaciones fitosanitarias, encontramos visaciones en términos del contenedor y el sellado de los contenedores, de la regulación y la aplicación pertinente al producto, de fumigar algunos gramos, en fin, de las zonas de donde venían, de las certificaciones del terreno, en fin, una serie de
regulaciones, ustedes las pueden ver acá en el listado, regulaciones en el embalaje que estarán solicitadas, regulaciones en la conservación, en fin, las encontramos todas. Hay muy chiquitito el análisis de las certificaciones, voy a pasar rápido esto porque esto es bien, bien técnico, pero al final encontramos, después de todo esto, que hay un potencial, por ejemplo, entre Chile, desde Ecuador a Chile más bien, cercano a 22.000 millones de dólares, algo así como 776 productos que tenían potencial de aumentar su participación en Chile a través de generar estos encadenamientos productivos, pero cumpliendo todos estos requerimientos que estaban ahí. Ahora, ya distinto era ir a ver una segunda etapa. ¿Estos productos cumplen las regulaciones? Nosotros lo que identificamos ahora es cuáles son las regulaciones. Entonces ahora tenemos que ir a la planta, por ejemplo, de cacao que está en Ecuador, en una zona montañosa. ¿Cumple las regulaciones o no? Eso es una derivada distinta que ya responde a cada uno de los productores si quiere exportar o no. Muy rápido, bueno, una conclusión, se dan cuenta entonces que la posición, el posicionamiento internacional en el mundo requiere, por cierto, de un análisis de mercado, de un análisis de riesgo, de un análisis de conocer la información, de un análisis regulatorio exhaustivo, importante, meticuloso. No es simplemente llegar y exportar. No quiero decir, y con esto desanimar, que es difícil. Al contrario, hay instituciones como ProChile que facilitan muchísimo esto, pero hay que estudiarlo. No, no, no hagan lo que yo decía recién, que en el camino se arregla la carga, no. Aquí se dan cuenta todas las regulaciones, no tener una, si es un producto, por ejemplo, perecible, puede ser muy costoso, ¿ok? Y para eso inteligencia de mercado basado en evidencia, no solo en intuición, basado en información que está disponible, que les acabo de mostrar. Por una cuestión de tiempo simplemente lo hicimos rápido, pero les queda a ustedes todos los accesos y para los que necesiten, por ejemplo, eh, documentos o planes de internacionalización con información un poquito más concreta para su servicio o su mercancía, están ahí. Si no están, me escriben por mail y yo las subo y les aviso, ya la cargué o se las envío. eh, pero yo tengo industrias creativas, servicios digitales, servicios industriales, arquitectura, eficiencia energética, agroindustria, ay, ¿cómo se llaman? Los de transporte colaborativo. Se me está quedando alguna en el tintero. Se me está quedando varias en el tintero, pero en general tengo esas, las que me acuerdo en este momento. Si necesitan otra, me pueden decir y tengo colegas que tienen y nos podemos conseguir y yo se las hago llegar o se las facilito. Pero esas son las que se me ocurren y que tengo en la cabeza en este momento. Eso. No sé si hay, dejemos ahora, expliqué rápido al final, pero quería mostrar la plataforma que me parece que es muy, muy interesante. No sé si hay dudas o consultas. Voy ya dejé de compartir, ¿cierto? Sí. Eh, ya. Al menos en el chat no hay nada. Ya. Lo pasé al final un poquito rápido, pero es que si te fijaste, es tanta información que yo me puedo tener en cada lámina y estar media hora, salimos a las 3 de la tarde de acá. Pero la información está contenida en los documentos. Siempre nosotros dejamos, hace rato ya con la Anto, venimos trabajando con un Drive mejor porque es más fácil que yo estar compartiéndoles cada semana todos los documentos. En el Drive hay muchísima información. Y si necesitan otra información adicional, la piden a mí o le escriben a la Anto y la Anto me derivará la pregunta y yo les cargo la información. Siempre toda la posibilidad de compartir la información y colaborar con ustedes. Súper, profe. Y si Eso no me fue muy... mandan un, y si no me mandan un audio, también les dejé el teléfono incluso. Yo no tengo problema en dejar mi teléfono, así que me manda, hola, soy tanto, estuve la conversación, etcétera. Te quería hacer una consulta y si incluso es más fácil, me mandan un audio y yo le respondo con un audio también, puede ser hasta más rápido. Así que no tengan problema.
The recording has stopped. Ya, genial. Justo se me